10:36 de la mañana, la sala de juntas acristalada en el último piso de Piedramar Blanco ardía como una cámara de luz. 15 CEOs de Frankfurt, Dubái, Singapur, Madrid, Sao Paulo y Tokio estaban sentados en semicírculo, las corbatas apretadas, los ojos fijos en la pantalla LED. Yo, Isabel Reyes, directora de Integraciones Estratégicas, me encontraba en el podio, la mano firme sobre el puntero láser, apuntando a la línea en negrita. Sinergias proyectadas. 1.000 millones de USD. 11 meses viviendo en aviones, cabeceando en salas de embarque, atendiendo llamadas a las 3 de la madrugada con equipos legales, auditores y grupos de integración a ambos lados del océano. Todo reducido a una sola diapositiva. La puerta se abrió de golpe como si la hubiera arrancado el viento. El sonido estalló seco y agudo, haciendo vibrar las paredes de vidrio. Entró Bruno Malleras, su traje oscuro impecablemente cortado, los ojos evitando tanto a mí como a los datos que inundaban la pantalla. Caminó directamente hacia la cabecera de la mesa, sacó un sobrecolor crema doblado y lo colocó delante de mí con un golpe frío. Con efecto inmediato, está despedida. Su voz resonó pareja, llegando a cada rincón de la sala. Algunas plumas estilográficas se detuvieron a medio trazo. El aire acondicionado rozó la nuca, provocándome escalofríos no de miedo, sino por la certeza de que las reglas del juego acababan de reescribirse ante todos. No dije nada. Escuché el zumbido del proyector, como un insecto atrapado bajo el cristal. Vi a un CEO de cabello plateado a la izquierda inclinar levemente la cabeza, como si quisiera comprobar la firmeza de su silla o la firmeza de la decisión que acababa de lanzarse al aire. Dejé el mando a un lado, mi palma rozando la pluma plateada prendida en mi solapa la pluma de mi padre, Ricardo Reyes. El acero frío transmitió un pulso de calma a mis venas. Ya había visto esa mirada antes. En 1998, cuando Ricardo firmó el acuerdo aeronáutico que sacudió los titulares, Haroldo Malleras permanecía rígido como una estatua, mientras su hijo apenas veinteañero estaba detrás, la mandíbula apretada, los ojos clavados en mi padre como si grabara un juramento en los huesos. 27 años después, ese juramento había entrado en la sala con los zapatos de cuero lustrado de Bruno. Bruno ocupó inmediatamente la cabecera, diciendo: «Continúen», como si todo le perteneciera ya. Ninguno de los 15 hombres quería ser testigo de una decapitación en un banquete de miles de millones. Pero su silencio fue el acta perfecta. Cerré mi portátil, alicé mi chaqueta y me retiré del podio como un cirujano que abandona el quirófano tras la última sutura. En ese instante, supe que un reloj había comenzado a marcar el tiempo, no el mío, el suyo. Salí de la sala de juntas con un andar pausado, como si tan solo me dirigiera entre bastidores a cambiar un par de guantes. El pasillo alfombrado permanecía en silencio. El ascensor me devolvía el reflejo de un rostro sereno. 11 años de trabajo regresaron a mi memoria, Frankfurt con las actas aún oliendo a papel nuevo. Una noche tormentosa en Singapur, servidores colapsando mientras 2 equipos de TI discutían en 3 idiomas. Una mañana en Dubái cuando el socio árabe exigió un cambio de último minuto en la estructura de propiedad, y yo utilicé los datos de flujo de caja para hacerlos retroceder. Uní ambición, regulaciones, política y egos en un mapa lo bastante sólido para que cada firma coincidiera en el instante preciso. Mi labor nunca había tenido que ver con títulos. Era el instinto de un equilibrista al borde del abismo. Desplazar el peso en el momento exacto, saber cuándo mirar hacia abajo y cuándo mirar de frente. Piedramar Blanco me llamaba su seguro silencioso, algo invisible pero siempre presente, que solo hacía ruido cuando estallaba la crisis. No me enorgullecía una placa con mi nombre. Me enorgullecían las firmas que permanecían sobre la mesa porque los egos se habían contenido a tiempo.
Un sistema solo se sostiene cuando cada ego sabe cuándo reducirse. Mi padre, Ricardo Reyes, enseñó esa lección en silencio. Nunca narró victorias como leyendas. Hablaba de los desastres que casi sucedieron, cuando un sustituto de último momento firmó cláusulas que no comprendía. La noche antes de que yo firmara mi primer contrato en Piedramar, me dijo: «Algún día vendrán a por ti por este nombre. Estate preparada no para vengarte, sino para que no te doblen». Llevé esas palabras como un hilo rojo oculto en mi abrigo, tensando mi espalda cada vez que entraba en una sala de juntas desconocida. En Chicago, hace años, acababa de bajar del escenario tras una charla sobre riesgos de integración cuando se me acercó Bruno Malleras, con una taza de café aún humeante en la mano. Sonrió con la cortesía pulida que enseñan en los internados, lo bastante alto para que los de alrededor oyeran. «La familia Reyes nos quitó algo una vez. Yo lo recuperaré». Una risa incómoda se escapó. El resto fue un silencio de porcelana. Lo miré solo un instante y luego me marché. No por miedo, sino porque me niego a prestar mis emociones como andamio para el juramento heredado de otro. El odio no nace. Se alimenta en largas cenas donde los adultos relatan un fracaso al niño de la mesa hasta que ese fracaso se convierte en leyenda. Para Bruno, yo ya no era una colega. Era la puerta de entrada al altar de su familia. Hoy creía que había abierto esa puerta. Se equivocaba. La cerradura está por dentro, y la llave ha estado en mi bolsillo desde hace mucho tiempo. Unas semanas antes del despido, Bruno Malleras fue ascendido a CEO interino mediante un comunicado de prensa pulido. Bajo las palabras brillantes se escondía la verdad que todos conocían. Ocupaba el puesto gracias a su cuñado, el presidente del consejo. El primer día reemplazó las flores del vestíbulo. Al segundo, reemplazó a las personas. Los directores veteranos, que habían sobrevivido a innumerables temporadas de auditorías, recibieron sobres de transición, y algunos se marcharon a la nada de un correo de despedida. Las vacantes se llenaron de inmediato con rostros impecables, currículums cargados de palabras y experiencia real tan fina como una página de calendario nueva. Había visto esta versión antes, en muchos lugares. Velocidad priorizada sobre estabilidad, lealtad colocada antes que competencia. La tragedia era que Piedramar estaba en una etapa donde no podía permitirse aprender a mantenerse de pie de nuevo. Solo faltaban semanas para la firma de un acuerdo de $31.000 millones. Todos los sistemas funcionaban a capacidad de emergencia. Cada cambio de personal ahora era como desenroscar el tornillo que sostenía la gravedad de la casa. Bruno no lo entendía, o lo entendía y no le importaba. A sus ojos, el proyecto de construcción más urgente era su propia marca personal. Tras una sesión de revisión, todos se levantaron para irse. Bruno permaneció, apoyado en el borde de la mesa, observándome mientras recogía mis archivos. «Lo has hecho bien», Isabel dijo. Por supuesto, con un padre como Ricardo Reyes, muchas puertas se abren solas. Levanté la vista y encontré una sonrisa torcida en los bordes, sin un solo músculo de respeto. Las palabras no eran elogio. Eran una hoja que cortaba el esfuerzo, convirtiendo los resultados arduamente ganados en un legado heredado. Deslicé la carpeta en mi maletín, cerré la cremallera y dejé que la hoja rozara la tela. Esa noche, me quedé hasta tarde para finalizar los cronogramas de integración. El piso 19 se oscureció. Solo quedaban las luces del pasillo y el zumbido del aire acondicionado. Al presionar el botón del ascensor, escuché la voz de Bruno desde un rincón oculto, baja pero cortante. «Este acuerdo es la oportunidad de borrar a Reyes de Piedramar. Una vez hecho, se va». Me quedé inmóvil, no por miedo, sino para escuchar la frase completa. Luego entré al ascensor. Las puertas se cerraron, reflejándome a mí y a una decisión que no necesitaba más debate. El adversario no solo era ambicioso,
Estaba guiado por las cadenas del pasado, y aquellos guiados por el pasado rara vez ven el cable trampa sobre el que están a punto de tropezar. Envié un mensaje al equipo legal con una nota sobre el progreso y apagué el teléfono. En mi mente, los cronogramas, los requisitos previos, las banderas rojas y las rutas de escape se iluminaron como un mapa nocturno. No estaba cambiando las reglas. Solo me aseguraba de que quien tocara las reglas tendría que leer cada palabra de la letra pequeña, porque la letra pequeña estaba escrita con el sudor de quienes estaban en la primera línea. Regresé a mi oficina, cerrando la puerta lo suficiente para bloquear el ruido del piso superior. Coloqué el bolígrafo de plata de mi padre sobre el escritorio de madera, encendí la computadora y abrí el contrato. La página 212 apareció como una ventana pintada del mismo color que la pared, difícil de ver si no sabías dónde mirar. Allí, entre las aparentemente inofensivas líneas procedimentales, yacía lo que había escrito desde el principio del proyecto. Si el presentador principal del expediente ya no es un empleado autorizado al momento de la firma, el acuerdo queda automáticamente nulo después de 60 minutos. Sin campanas, sin silbidos, sin discusiones. Solo un mecanismo de seguridad cayendo libremente. No lo escribí para hoy, sino para un día muy antiguo. Ese año, alguien fue reemplazado en el último momento en uno de los negocios de mi padre. Él permaneció en un rincón de la sala, sin derrumbarse ni enfadarse. Simplemente observaba el agua fluir sobre las piedras. El reemplazo firmó cláusulas que no entendía, y la estructura colapsó al cabo de un año. Yo había prometido. Si algún día yo guiaba el barco al puerto, nadie que fuera empujado del timón en el último minuto desaparecería de la historia sin consecuencias. Así nació la cláusula Reyes de esa promesa. Bruno no lo vería. Estaba ocupado organizando personas, emitiendo comunicados. Los detalles lo fatigaban, la letra pequeña lo hacía bostezar. Pero la cadena de riesgo residía en la letra pequeña. Un tornillo flojo podía romper una hélice. Una condición pasada por alto podía derribar todo el muelle. Había instruido a los equipos. Cada firma tenía un guardián. Hoy, el guardián era el tiempo. Miré la esquina de la pantalla. 11:33. La cuenta regresiva había comenzado en el momento en que colocó el sobre frente a mí. 60 minutos se sienten largos en una presentación, pero muy cortos cuando decenas de ojos buscan un camino de justificación. Un breve correo salió de la bandeja de entrada, recordando el proceso para confirmar el rol del presentador, sin emoción, sin énfasis. Sobre el escritorio, el bolígrafo de plata reflejaba las luces del techo como un hilo frío. Hace tiempo, él me lo había dado y dijo: no uses un bolígrafo para firmar debilidad. Hoy no firmé nada. Dejé que el mecanismo hiciera su parte. A través del vidrio, las sombras se movían rápidamente en el piso superior. Un asistente con una tableta, un abogado con un montón de expedientes. La sala de juntas se sentía como un acuario al que acaban de golpear. Todas las miradas se centraban en el vacío de una firma ausente. Respiré hondo, dejando que mi espalda se hundiera en la silla. Mi silencio no era rendición. Era la forma de mantener las tijeras firmes al cortar el hilo en el momento exacto. El primer correo llegó a las 11:37. El asunto conciso. Falta confirmación del presentador principal. Lo abrí y vi adjunta la revisión del equipo legal del socio. Una línea de lápiz subrayaba el espacio vacío junto al campo de la firma. Respondí con un simple acuse de recibo, sin comentarios. Inmediatamente después, la bandeja de entrada se inundó como granizo. CCs cruzados entre asesores internos, abogados externos, cumplimiento y auditores. Todos preguntaban lo mismo de diferentes maneras. ¿Por qué no se había confirmado el rol de presentador? A las 11:41, mi teléfono vibró. Un mensaje del director financiero sentado en la última fila. Los abogados están pasando los papeles.
Nunca los había visto moverse tan rápido. Dejé el mensaje sin abrir, observando el reloj de cuenta regresiva, tragando cada segundo. El tiempo se estiraba mientras todo estaba al borde. Cada minuto un espacio vacío para la ansiedad. 11:44. La pantalla se iluminó. Marisa, asistente de Bruno. Está sudando. Casi podía ver las rayas de sal formándose en su cuello del traje. Otro correo apareció. Se solicita aclaración urgente. Arrastré la bandeja de entrada al monitor secundario y la dejé conversar sola. Afuera, la impresora escupía hojas como bolas de nieve rodando. Un socio de nivel medio envió un mensaje. ¿Ha cambiado su rol? Nuestro CEO parece confundido. Escribí un rápido agradecimiento y prometí hablar después de la reunión. 11:47. El estado de la llamada interna se volvió rojo. Imaginé la respiración en esa sala de juntas arriba, acortándose, acelerándose y luego deteniéndose. La gente a menudo añade diapositivas extra para llenar los vacíos. Mientras más diapositivas, más evidente el vacío. 11:49. Un correo del bufete asociado finalizó la advertencia. Los documentos de ejecución carecen de confirmación del presentador principal. Por favor, aclaren antes de continuar. Nadie quería conducir miles de millones por un puente con las luces de advertencia encendidas. 11:50. Un breve informe del director financiero. Un CEO. Se ha levantado y salido de la sala. Me recosté en mi silla, imaginando los pasos decisivos sobre la alfombra. El siguiente mensaje. Otros dos le siguen. En ese punto, la grieta se había convertido en un vacío. Las grandes negociaciones son como una formación de vuelo. Cuando el líder cambia de altitud, los que siguen deben ajustarse. 11:52. El mensaje que había estado esperando de un nombre familiar. Daniel Jargués. Antes de continuar, por favor explique por qué falta la firma del presentador principal en los documentos de ejecución. En una sala llena de gente, esa breve pregunta se sentía como una palanca, trayendo todo el tren de vuelta a las vías de la verdad, donde ninguna floritura retórica podía desviarlo. Me recosté, observando la pluma plateada inmóvil, escuchando el tic-tac constante del reloj en el borde de la mesa. 11:50. La sala de juntas en la cima había perdido su ritmo. Las sillas vacías cortaban el horizonte como huecos. Bruno intentaba mantener el impulso con su tono y gestos familiares, pero el cuerpo humano rara vez engaña a toda una sala. Cambió de peso, tocó su puño, ajustó la solapa del chaleco y luego fijó la mirada en el mismo punto de la pantalla como si la respuesta estuviera allí. En realidad, la respuesta estaba exactamente donde él no quería mirar. La página 212. 11:53. Recibí otro memorando del bufete asociado. La columna de comentarios enmarcada en rojo. Firma faltante. 11:54. La cadena de CC se extendió a sus equipos de riesgo y auditoría. 11:55. El estado de la reunión cambió a pausada. El barco había reducido la velocidad. Solo quedaba que el ingeniero en la sala de máquinas tirara de la palanca. Poco después, apareció un informe del CFO. CEO canoso hablando. Podía imaginar a Daniel Jargués de pie, manos apoyadas sobre la carpeta de documentos, su voz tan plana como agua en calma. La ejecución depende de la confirmación del presentador principal. Hasta este momento, no se ha recibido confirmación. No era una acusación, era una medición. En las negociaciones, las frases más simples a menudo son las que cortan más profundo. En mi pantalla, el reloj de la esquina marcó las 11:36. No sonó ninguna campana, solo el latido constante de mi propio corazón. La cláusula Reyes se activó, silenciosa como un interruptor en la sala eléctrica.
El abogado del bufete asociado pronunció la declaración final. La ventana de 60 minutos ha expirado. El acuerdo queda nulo. Nadie aplaudió. La gente no aplaude cuando se anuncia un veredicto. Se levantan y se van. Un miembro del Consejo de Piedramar, alguien que alguna vez había estrechado la mano de mi padre, dejó el bolígrafo y miró directamente a Bruno. La historia se repite, dijo lentamente. Pero esta vez, Reyes gana. Las palabras no estaban dirigidas a mí. Estaban destinadas a una leyenda antigua, donde un fracaso contado durante mucho tiempo se había convertido en una cadena que arrastraba a toda una familia hacia atrás. Bruno abrió la boca. Pero hay momentos en que las palabras dejan de ser herramientas, se convierten en obstáculos. Cerré la pantalla del correo electrónico, me levanté y guardé el bolígrafo plateado en el bolsillo. No había necesidad de ver cómo cambiaban sus rostros. No había necesidad de presenciar cómo recogían las carpetas. Algunas victorias solo deben escucharse, dejando que la memoria conserve el registro original. En el ascensor, me vi tranquilo, como cualquier otra mañana sin prisa. Mis dedos recorrieron el bolígrafo familiar. Mi padre siempre decía, llegar a tiempo importa más que decir las palabras correctas. Hoy, el tiempo había dicho el resto puntual hasta el minuto exacto. Salí del edificio Piedramar blanco en la suave tarde, una brisa ligera rozando los cristales. Una pequeña caja de cartón, unos cuantos cuadernos, una foto enmarcada, una taza astillada y la placa de la conferencia de Chicago. No me acompañó ningún guardia, no lo necesitaba, no por orgullo, sino porque las despedidas más elegantes siempre cierran la puerta suavemente. Mi teléfono vibró repetidamente. El primer mensaje llegó de una corporación tecnológica multinacional. Hemos oído lo de esta mañana. ¿Le gustaría liderar nuestra expansión en Norteamérica? El segundo, de un antiguo socio en Singapur. Tu nombre todavía pesa aquí. 6 meses como asesora. ¿Te interesa? El tercero llegó por correo electrónico con firma digital. Una invitación para unirse a un proyecto global de infraestructura energética patrocinado por Daniel Argués. Alcance mundial. Autoridad total de integración. ¿Interesada? Me detuve bajo una fila de árboles, leyendo cada palabra hasta el final. La tarde cayó rápidamente. Regresé a mi apartamento de azulejos marrones, coloqué la caja sobre la mesa de la cocina y abrí el buzón. Allí yacía un sobrecolor crema, inmóvil, sin remitente. La letra interior me hizo reconocer de inmediato. Argués. Tu padre y yo hablamos una vez sobre el tipo de líder que llegarías a ser, escribió. Creo que ha llegado el momento. Esta es una empresa conjunta de energía renovable. Tu papel no es un título, sino autoridad. El contrato debajo era grueso pero conciso, con términos escritos como un puente con barandilla firme. Tomé la pluma plateada de mi bolso, colocándola sobre la línea antes de la firma. El metal frío calmó el calor de mi palma. Pensé en Ricardo Reyes y sus palabras antiguas. Llegará un día en que vengan por ti por este nombre. Prepárate. Hoy habían llegado. No huí del nombre. Lo usé como pasamanos para cruzar el puente de viento alto. Un nombre no salva a nadie si está vacío por dentro. No mata a nadie si está lleno. Firmé. La tinta negra se posó sobre el papel con autoridad silenciosa, como una orilla firme. Sin fuegos artificiales. Sin aplausos. Solo el largo suspiro de alguien que había mantenido la llama a través del viento. Fotografié la copia firmada para la secretaria de Argués, devolví el sobre según las instrucciones y luego serví un vaso de agua fría. Afuera, las luces de la ciudad empezaban a parpadear. Guardé la pluma plateada en mi bolso y envié un mensaje a mi antiguo equipo. Manténganse firmes. El viento pasa más rápido de lo que piensan. Luego abrí mi computadora y escribí una última nota para mí misma. Las mejores victorias son las que no necesitan audiencia.
Y las lecciones más verdaderas son las que el tiempo entrega llegando en el momento exacto.